brotes eritroides. Esta célula formadora de brotes eritroides se convierte o madura a una célula formadora de células eritroides. La célula formadora de células eritroides madura a proeritroblasto. Este proeritroblasto sigue su proceso de maduración y se convierte en eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático. El eritroblasto ortocromático en su proceso de maduración sigue la siguiente etapa, que es el reticulocito, y finalmente el eritrocito como célula madura. Ese eritrocito tiene pues funciones específicas, como es suministrar oxígeno a los tejidos y participar en la eliminación del dióxido de carbono. Este eritrocito, 95% de las proteínas que lo integran es hemoglobina, tiene una forma cóncava, es una célula que carece de núcleo y su citoesqueleto, como cualquier otra célula, las proteínas que lo conforman es lo que determina la forma del eritrocito. Este disco bicóncavo, que es la forma normal, por diferentes patologías o no, puede variar y dejar de ser un disco bicóncavo para tener otra forma que vamos a ir describiendo. Como toda célula, tiene una bicapa lipídica. En esta bicapa lipídica hay fosfolípidos y colesterol. Eso es lo que conforma esa bicapa de lípidos, fosfolípidos y colesterol. Tiene también proteínas de membrana que pues la atraviesan esa membrana. Entonces también igual tienen una parte hacia el exterior hidrofílica y una parte hacia el interior hidrófoba. Esas son las proteínas de membrana. Como cualquier otra célula también, estas proteínas de membrana se anclan con las proteínas del citoesqueleto para favorecer mantener su forma normal, que es el disco bicóncavo. Por eso, si hay deficiencia de proteínas de membrana, si hay deficiencia de proteínas del citoesqueleto, no puede mantener su forma bicóncava y adquiere otra forma, lo cual representa una patología que vamos a ir describiendo. Entonces, el eritrocito pues tiene una vida media de 120 días. El reticulocito, este eritrocito, decíamos hace un momento, es una célula que carece de núcleo. De hecho, pues prácticamente ya no tiene tampoco otros organelos. El precursor, que es el reticulocito, sí. Este reticulocito dentro de sus organelos también todavía posee ribosomas. Estos ribosomas, pues sabemos que sintetizan proteínas. Entonces, este eritrocito, cuando ya es lo que representa una célula madura, pues ya no puede sintetizar proteínas. Hasta la etapa de reticulocito sí, lo que pudiera sintetizar en cantidad de proteínas, lo hace hasta su etapa de reticulocito, y cuando es eritrocito ya no. Este reticulocito se ve así, estas son células al microscopio, se ve así el reticulocito, que esto que se ve azul es la tinción que se utiliza, azul de cresil brillante, y tiñe a los ribosomas de ese color azul, y con eso se identifica al microscopio que son reticulocitos que obviamente todavía están sintetizando proteínas, y cuando es eritrocito ya no. Este eritrocito, de donde viene, de donde surge durante la etapa embrionaria que comentábamos ayer, obviamente no inicia siendo un eritrocito. Si veíamos hace un momento las etapas de maduración, pues en la etapa embrionaria tampoco inicia como un eritrocito. El órgano donde inicia la formación
de eritrocitos, la eritropoyesis, es el saco vitelino. Este saco vitelino es un apéndice del intestino de este embrión y ahí es donde tiene su origen en este saco vitelino las células precursoras del eritrocito en este caso. Acá en el saco vitelino, estos precursores, porque no son eritrocitos todavía, estos precursores forman lo que se conoce como islote hemangioblástico. Esto que vemos acá son precursores del eritrocito y forman, les decía, esto que se conoce como islote hemangioblástico. Y esto ocurre en la etapa embrionaria. Cuando ocurre la eritropoyesis, esa, como la de todas las células sanguíneas, pues pasa en médula ósea. Ese eritrocito que hace un momento les decía es una célula pues ya madura que carece de núcleo. Cuando nosotros vemos en un frotis, en una muestra de sangre de un paciente, células inmaduras, un eritroblasto, todavía tiene núcleo. Todas las células precursoras del eritrocito, excepto el reticulocito y obviamente el eritrocito ya como célula madura, carecen de núcleo, pero las otras sí tienen núcleo. Cuando nosotros vemos eritroblastos en la muestra de un paciente adulto, si es recién nacido, todavía puede ser normal que haya eritroblastos porque el recién nacido, aunque sea de término, pues sabemos que su anatomía y su fisiología no está madura al 100%. Entonces, si en un recién nacido observamos eritroblastos, precursores del eritrocito, cierto porcentaje que más adelante veremos que cierto porcentaje podríamos considerar normal, puede serlo. Pero si en un adulto, en una muestra, incluso en un paciente pediátrico después del mes de nacido, se encuentran eritroblastos, esos precursores del eritrocito, esos eritroblastos no son de médula ósea. La estructura anatómica de la médula ósea no permite lanzar a circulación un eritroblasto, que es una célula que todavía tiene núcleo. No se puede por esto que vemos acá en una animación, un dibujito, estos son los sinusoides medulares. ¿Cómo es posible que se haga 10 por 130 kilos? Mírenla allá atrás, y ahora mira cómo la mira, disimulando el dogor. Tu marido Godoy, míralo cómo la mira a la chica atrás. Mira. Así es como uno se entera que el alumno no está en clase, ¿verdad? Que nada más está conectado, pero no está en clase. Por lo tanto, si no está en clase, pues tiene falta, ¿verdad? Así es como uno se da cuenta. Bueno, entonces les decía que estos sinusoides medulares no permiten la salida de una célula inmadura que todavía posea núcleo de esa médula ósea. Por lo tanto, si encontramos eritroblastos, que son células todavía con núcleo en la sangre periférica de un paciente pediátrico de más de un mes de nacido y por lo tanto de cualquier otra edad, esas células no son de médula ósea. Por lo tanto, algo le está pasando a la médula ósea, que es otro órgano hematopoyético el que está produciendo esas células que vamos viendo. Sí, Mónica, dime. ¿Y no podría ser un indicativo de alguna leucemia linfoblástica aguda? Espérame. No corramos cuando estamos caminando. Calma, porque no solo es eso, calma. Entonces, esta es una animación de lo que le pasa al eritroblasto como célula inmadura, todavía con su núcleo, para
deshacerse de ese núcleo y con ello pasar a lo que conocemos como sangre periférica, lo que es propiamente la circulación, y cuando expulsa su núcleo, sale a sangre periférica como reticulocito. Ese reticulocito en sangre periférica todavía tiene horas para convertirse en eritrocito. Para que nosotros podamos identificar las células sanguíneas, en hematología se inicia utilizando tinciones. Siempre hematología todo lo inicia con tinciones. Por supuesto que hay otros estudios que veremos, pero el inicio en el estudio de la hematología es con tinciones. Estas tinciones que se llaman de Romanovsky y que son la tinción de Roy, de Yemsa o de May-Grunwald. Esta tinción de Groay se utiliza solito ese colorante. Yemsa y May-Grunwald pueden utilizarse también por separado, pueden utilizarse juntos, dependiendo de, aquí sí, de la experiencia de cada persona y también facilidad y pues preferencia, porque cualquiera de las tinciones de Romanovsky, valga, colorea las células, pero cada persona elige por preferencia qué tinción utilizar. Particularmente a mí me gusta White porque es un solo colorante. Y aquí son dos, hay que dejar que actúe uno y luego el otro, entonces lleva más tiempo, pero cualquiera tiñe muy bien las células y pues es preferencia. Cualquiera de estas se pueden utilizar. Estas tinciones lo que son es mezcla de dos colores primarios, que es el azul de metileno y la eosina. Entonces, el azul de metileno, aquí, como pueden apreciar, lo puse al revés para que pongamos a trabajar el cerebro. El azul de metileno es un colorante que se conoce como básico y que va a teñir a las células de azul, que es lo que llamamos basófilo. Lo azul en hematología se llama basófilo. Y hace un momento les decía del reticulocito que se ve en un tono azul el ribosoma, que demuestra que todavía está sintetizando proteínas y entonces es uno de los organelos que se tiñen con este azul de metileno. La eosina es un colorante ácido que tiñe a las células de color naranja, es cuando decimos eosinófilas, y principalmente tiñe proteínas básicas, como es la hemoglobina y las proteínas de las células que se llaman eosinófilos, que ahorita veremos. Entonces, es como empezamos a comprender por qué se tiñen las células de X color. Este azul de metileno sufre una reacción de oxidación y se obtienen colorantes secundarios, como es azur. Ahora ya no es azul, ahora es azur de metileno, que es un colorante básico, pero que se le llama metacromático. Y cuando las células se tiñen, este azur de metileno se dice que colorea moléculas que están ya bien conformadas, ordenadas, y se visualizan de un color violeta a rojo, un violeta intenso, un violeta rojizo, ahorita veremos cómo se ve, y el azul pues sigue tiñendo células de color azul que le llamamos basófilas y que lo que está haciendo es colorear moléculas desordenadas. Entonces, cuando tenemos una célula, es como empezamos a ver las distintas tonalidades en esa célula. Y ahorita que veamos
el proceso de maduración celular, pues vamos comprendiendo por qué se ven de determinado color. Entonces aquí en la letra A se ve de color azul, por lo tanto, decíamos hace un momento, se le llama basófilo. Entonces lo que se ve azul se le llama basófilo. La letra B se ve un poquito naranja, pero naranja como intenso, a diferencia de este naranja un poco más pálido, pero finalmente es lo que reconocemos como se tiñe de color naranja, por lo tanto es lo que nosotros le llamamos eosinófilo. Por lo tanto, el eritrocito, hablando de su color, con cualquiera de los tinciones, es una célula eosinófila por color, no es eosinófilo como propiamente se entendería una célula sanguínea, sino por el color. Luego tenemos la letra C, que se ve como moradito, como lila. Esto en hematología es lo que conocemos como neutro. Entonces, este moradito se le llama neutro. Por eso es que las células neutrófilas es por esa atracción que tienen hacia esta tinción, en esta tinción, y así se le llama neutro al color lila, y por eso las células neutrófilas se ven lilas. Luego tenemos en la letra D un lila como más intenso. Ustedes ven, este es un moradito tenue, quisiera yo decirle tal vez, y este en la letra D se ve más intenso. Esto es lo que le llamamos azurófilo, porque ya se tiene con el azur de metileno, y esto se le llama azurófilo. Desde el punto de vista del color que van adquiriendo estructuras en la célula o la propia célula. Entonces, aquí en esta, que es de un frotis, pues se ven todas las tonalidades que pudiéramos observar en las células sanguíneas y que a veces eso hace que no se le pueda dar un nombre de qué célula será. Claro, cuando es una célula, pues imagínense millones de eritrocitos, miles de leucocitos y encuentras una célula así, pues realmente no tiene relevancia, excepto hay enfermedades que con una sola célula que se vea con determinadas características, nos dicen casi que podría tener el paciente que está, vamos a estar viendo conforme vayamos avanzando. Y entonces, sí, ya. Disculpe, doctora, había dicho que la letra C, ¿qué color era? Pues ya se te fue la onda, pero la letra C es como esta C, que se ve en Es que una tonalidad se me está lila, yendo el no muy internet. intenso el color. Ujú. Sí, pero sí escuché. Entonces Ok, la bueno. letra C es un color lila tenue, digamos, que se le llama neutro. Por eso las células que se tiñen de este color se les llama células neutrófilas. Entonces la letra C es una tonalidad lila, una tonalidad morada, tenue, y la letra D también es una tonalidad lila, pero más intenso el color, y es lo que le llamamos azurófila, porque el color es ya un color secundario con la reacción de oxidación azur de metileno, y por eso esta parte o la célula que se tiñe de este color se llama azurófila. Entonces, hablábamos hace rato de Muy la bien. eritropoyesis y decíamos que todo inicia con la célula tronco hematopoyética que madura, se convierte unidad formadora de brotes eritroides. De todas las células sanguíneas, es la única
la línea eritroide, que posee esta fase de unidad formadora de brotes. Todas las demás de la célula tronco hematopoyética pasan a ser unidad formadora de colonias de determinadas células. En el caso del eritrocito, primero es unidad formadora de brotes eritroides y luego es unidad formadora de colonias o célula formadora de colonias eritroides. Más adelante se convierte en proeritroblasto. Ustedes en algunos libros lo pueden encontrar como pronormoblasto y al eritroblasto como normoblasto. Ayer les decía que para fines de unificar criterios, durante el curso le llamaremos proeritroblasto y eritroblasto. Cuando ustedes aprueben hematología, llámenle pronormoblasto, normoblasto, pero durante el curso le vamos es basófilo, por lo que acabamos de ver, y el núcleo es neutrófilo, hablando del color, se ve moradillo. Aquí se ven los nucleolos, y este es un proeritroblasto, una célula grande, a diferencia o comparándola con un eritrocito, es una célula grande, de hecho todos los precursores son células grandes, entonces es un proeritroblasto. Este proeritroblasto madura y se convierte en un eritroblasto. Este eritroblasto ya se va viendo un poquito más pequeño, el citoplasma sigue siendo basófilo y en el núcleo pues igual se siguen observando los nucleolos, es un eritroblasto. Ese eritroblasto, pues puede, como todas las células, pueden no ser iguales, ¿verdad? Pero aquí hay una pequeña diferencia. Si ustedes ven aquí estas rayitas, por decirlo así, se ven más tenues que estas. ¿Qué significa esto? Esto es lo que reconocemos como cromatina. ¿Y qué es la cromatina? Es cuando el ADN, sabemos que está enrollado, y cuando empieza su replicación para después de ahí obtenerse el ARN y la síntesis de proteínas, etcétera, pues se tiene que desenrollar. Entonces, esta diferencia de apariencia de las líneas, eso es la cromatina. Cromatina. En esta imagen le decimos cromatina fina, en esta imagen le decimos cromatina gruesa, y lo que representa es el ADN que empieza a separarse, a desenrollarse para su proceso, valga el propio del ADN, que sabemos después va a dar la síntesis de proteínas a través del ARN. Ese eritroblasto, entonces, les decía yo, este color azul se ve diferente a este color azul, pero se sigue viendo azul, porque les decía, pues las células no son igualitas todas, obviamente. Acá la cromatina se ve más gruesa que acá, por eso es que el tono se ve como más fuerte, el tono lila, el tono morado se ve como más intenso que este, pero es por la cromatina que es densa. Ese eritroblasto, perdóneme, se me olvidó algo. Este eritroblasto se le llama basófilo y está dado ese nombre por la tonalidad de su citoplasma que pues se ve azul. Por eso se llama eritroblasto basófilo. Ese eritroblasto basófilo sigue su etapa de maduración y aquí ya no se ve azul. Aquí se ve, diría coloquialmente hablando, entre azul y buenas noches, ¿verdad? Porque ya no, azul definitivamente no se ve. Aquí hay unos pequeños zonitas como muy, en color muy claro, y este color a lo mejor se ve como gris, eh, como que se ven varios colores, ¿no?
Por eso este eritroblasto se llama policromatófilo, porque el citoplasma dejó de ser basófilo, pero no tiene un color nada más, entonces por eso se llama policromatófilo. La cromatina está súper densa y ya no se distinguen aquí los nucleolos, pero por el citoplasma es un eritroblasto policromatófilo. Eritroblasto policromatófilo. Como les decía, no todas las células se ven igual, pero sigue siendo un eritroblasto policromatófilo. Ese eritroblasto policromatófilo sigue madurando y ahora tiene un color que se parece más al color eosinófilo del eritrocito. Si ustedes comparan, este se parece más que este, pero recuerden que no todas las células son igualitas. Este se parece más. Entonces, por eso es un eritroblasto ortocromático, porque orto significa correcto. Entonces, digamos que ya va teniendo el color correcto, por decirlo así. Entonces, este es un eritroblasto ortocromático. Este color eosinófilo, recuerden que si refleja o representa hemoglobina en el caso del eritrocito y algunas otras proteínas del eritrocito, pero como 95% de las proteínas que posee el eritrocito es hemoglobina, por eso hablamos tanto de la hemoglobina. Entonces, este color eosinófilo representa a esa hemoglobina porque 95% es hemoglobina. Entonces es un eritroblasto ortocromático que todavía tiene su núcleo, pero que en este punto es cuando lo expulsa. Me regreso. Este eritroblasto sigue siendo ortocromático, aunque no se ve tan semejante el color al eritrocito, pero este también es ortocromático y es cuando expulsa su núcleo. Y al expulsar el núcleo, pues se convierte en reticulocito. Entonces aquí tenemos el resumen de lo que acabamos de ver. Un proeritroblasto, un eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático. Todo esto ocurre en médula ósea. Y el reticulocito, que se llama así porque ya no tiene núcleo, este es el que ya es expulsado hacia sangre periférica. Entonces, normalmente encontramos en sangre periférica reticulocitos en cierta cantidad. Cuando hay muchos o cuando hay pocos, son parámetros de patología. Entonces, aquí tenemos ya los reticulocitos visualizados con diferente, les decía, el colorante se llama azul de cresil brillante y pues son diferentes tipos de microscopio, pero esto es lo que normalmente, más que normalmente, lo que la mayoría de las veces vemos en un microscopio electrónico. Valga común y corriente, ¿no? En todos lados hay microscopio electrónico. Entonces, este es el reticulocito que todavía es precursor del eritrocito. Finalmente, pues tenemos al eritrocito. Esto que se ve aquí, esta línea en la membrana del eritrocito, también es otra tinción que se llama glicoforina. ¿Por qué? Porque el eritrocito dentro de sus proteínas tiene glicoforina y esa proteína es específica del eritrocito, ninguna otra célula la tiene. Entonces, por eso cuando tenemos precursores que por su morfología a la vista del microscopio no podemos identificar que exactamente fuera un eritrocito. Les decía yo que en hematología todo se inicia con tinciones, pues se puede utilizar glicoforina y si se detecta la presencia de esa glicoforina, pues es un eritrocito. Entonces, esto que se ve aquí es la tinción de glicoforina para comprobar
o para, pues sí, comprobar que la célula que habíamos observado efectivamente es un eritrocito o es un precursor del eritrocito. Entonces, esa es la eritropoyesis, nada más. Ahora, se me pasó hace rato que les decía que en el saco vitelino inicia la formación de células eritroides durante la etapa embrionaria. Se me pasó comentar que después del saco vitelino como órgano hematopoyético específicamente del eritrocito, conforme avanza la edad gestacional, los siguientes órganos hematopoyéticos son primero el vaso y luego el hígado. Al mismo tiempo que a partir de la semana 13 empieza a ser la médula ósea también órgano hematopoyético y a partir de la semana 28 y hasta que una persona fallece, el órgano hematopoyético específico es médula ósea, pero obviamente el hígado y el vaso como órganos hematopoyéticos, les decía yo hace un momento, si un niño más de un mes de edad o un adulto encontramos eritroblastos en sangre periférica, no son de médula ósea porque la estructura de la médula ósea impide expulsar eritroblastos a sangre periférica. Algo le pasó a la médula ósea que veremos en su momento que le puede pasar, que los otros órganos hematopoyéticos como el vaso o el hígado, la mayoría de las veces el hígado, son los que digamos que ayudan a la médula ósea o sustituyen a la médula ósea porque en este momento, por alguna razón, no puede formar células sanguíneas esta médula ósea y entonces cuando nosotros encontramos esos eritroblastos, desde ese momento ya tenemos la certeza de que algo le está pasando a la médula ósea y que obviamente tenemos que integrar un protocolo de estudio para determinar exactamente qué es lo que está ocurriendo. En el recién nacido, durante la primera semana de vida, es normal encontrar eritroblastos. Dentro de las células en médula ósea, 30% de todos los blastos en médula ósea, blastos, megacardioblastos, esos son los blastos de todas las líneas celulares, los precursores, de todos los precursores en médula ósea, 30% son eritroblastos. Y pues el resto del porcentaje, pues en las demás células sanguíneas, sus precursores. Entonces, en sangre periférica, en un recién nacido, pudiéramos encontrar, sin ser un problema todavía, 1% de eritroblastos. Si ya el porcentaje de eritroblastos en el recién nacido fuera 10%, eso no es normal definitivamente. ¿Por qué tantas células inmaduras? Tendríamos también que investigar qué le está pasando a este bebé. Entonces, sería pocos, realmente pocos eritroblastos los que se encuentran en un recién nacido. En las demás edades no debe haber eritroblastos, ni uno, ni uno. Entonces habría que investigar qué está pasando para que si haya eritroblastos que definitivamente no son de médula ósea, que lo más seguro es que sean de hígado, pudieran ser también de vaso, pero la mayoría de las veces el primer órgano hematopoyético que responde cuando tiene problemas la médula ósea es el hígado. Entonces ahí es como iniciamos un protocolo de estudio para poder llegar al diagnóstico final de qué le está pasando a este paciente, específicamente a su médula ósea, que no está teniendo la capacidad total, porque definitivamente no todos los eritroblastos son mejor dicho, los eritroblastos en este caso sí son de otro órgano hematopoyético, pero no todos los eritrocitos son de ese órgano hematopoyético. Pudiera la médula ósea tener una deficiencia, porque decir que la médula ósea no funciona nada no sería compatible con la vida, porque
el hígado en este momento, por ejemplo, no tiene la capacidad de producir el número de células que necesita una persona. Entonces, cuando hay eritroblastos son de algún otro órgano hematopoyético, generalmente del hígado, pero el paciente tiene una deficiencia en médula ósea. ¿Cuál? Pues es lo que vamos a aprender durante el curso a identificar, a diagnosticar para poder, pues lógicamente, establecer el diagnóstico y con ello el tratamiento. Bueno, lo vamos a dejar aquí, por favor, el día de hoy y nos vemos el lunes, por favor. Gracias. No se les olvide que era ayer y hoy, que me pongan en sus diferentes grupos de WhatsApp, por favor, los integrantes de cada equipo, para que el lunes yo ya tenga mi lista de quienes integran tal o cual equipo. Recuerden que los van a anotar iniciando por el apellido, por favor. Bueno, nos vemos el lunes. Gracias. El lunes, si tienen alguna duda, lo checamos, por favor. Sí, doctora, gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias, doctora. Buen día.